Y después de esa hermosa canción, las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos en esta instructiva entrevista con nuestro invitado, Miguel Méndez González, abogado, a quien le damos una vez más gracias por estar con nosotros para instruirnos sobre este proyecto de ley que está tramitándose en el Congreso sobre el aborto. Se discute también y se ha señalado dentro del Congreso que este tema del aborto es un problema social. Es un problema social porque las niñas y las personas, las mujeres que quedan embarazadas, en el fondo igual supuestamente se hacen abortos en diferente, el que tiene plata supuestamente se hace los abortos o se va a otro país. Eso es lo que se comenta, porque acá en Chile está prohibido el aborto, está criminalizado, por lo tanto no hay una encuesta o un estudio respecto a los casos de aborto que hay en Chile. Sí pasa en Estados Unidos, En Estados Unidos se ha demostrado que cuando se aprobó esta ley del aborto, la cantidad de muertos de niños por aborto ha superado a 1.300.000 más o menos, claro, desde el año 2010 hasta ahora más o menos. 1.320.000 decía la información. Claro, ahí usted tiene muy clara. Y eso pasó cuando se aprobó la ley del aborto, incluso más de las muertes que se producen por automovilistas o por peleas, accidentes. Entonces, en el fondo, estamos abriendo una puerta, claro, para cometer un crimen. ¿Pero un crimen a quién? A la creación de Dios. Eso es lo complicado. Exacto. Entonces, si bien es cierto, se está hablando que es un problema social, y un problema social porque se indica que no permite el desarrollo de una comunidad. Claro. Porque no permite el desarrollo de un país, por eso es un problema social. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que se debe resolver eso. Exactamente. Pero el problema que se da aquí, vamos a resolver un problema social para matar personas, matar seres. Claro. Porque aquí siempre se discute el derecho a la mujer. Es que este proyecto está en base al derecho a la mujer. Y todos hablamos del derecho a la mujer. ¿Y dónde están los derechos del padre? ¿Dónde están los derechos del que está por nacer? Claro. Porque el padre tiene derecho. Sin duda. Ahora, si bien es cierto, son 3 causales, y las vamos a ver en el siguiente programa, las 3 causales las vamos a analizar con detalle, pero es importante destacar que están los derechos del papá también. Sin duda. ¿Quién le toma en cuenta los derechos del papá? Claro que muchos dicen, bueno, yo soy mujer y yo soy el que me está llevando este daño, me está provocando el peligro de mi muerte, o el feto me puede acarrear, o a lo mejor no tiene cerebro, o fui víctima de una violación. Pero si lo quiere descartar de esa forma, tenemos que ver el derecho que está dentro de la guatita, claro, de ese ser. Es un ser humano. Claro. ¿Quién vela es por una ese vida, derecho? Es una vida. Claro. Exacto. Y además, dentro del mismo proyecto de ley, el aborto debiera hacerlo un médico cirujano. No cualquier médico. Un médico cirujano. Escúchenme bien, médico cirujano. ¿Cómo estamos con los médicos en estos momentos a nivel nacional? El adulto mayor, ¿cuántos médicos especialistas nos necesitan? Acá en el sur del país necesitan los especialistas, no tenemos. Tenemos la infraestructura, tenemos los hospitales, pero no tenemos especialistas. O sea, en el fondo vamos a crear una norma jurídica para el aborto con especialistas, pero ni siquiera somos capaces de poder resolver los especialistas que necesitan nuestros adultos mayores. Que tenemos que tener en cuenta que Chile ya superó a Argentina y a Uruguay en los adultos mayores. ¿Cuáles son las normas o los derechos sociales que tienen nuestros adultos mayores o la protección de nuestros adultos mayores? ¿Dónde está eso? Entonces, sí, hablamos de los derechos humanos, protejamos los derechos humanos, protejamos a nuestros semejantes, pero ni siquiera somos capaces de poder protegernos a los que ya estamos vivos, a los que son adultos mayores. Vea usted, ¿a qué hora se tiene que levantar usted para ir al médico si no tiene los recursos humanos? Se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Y antes. Y después cuando usted hace la fila
para comprar los remedios, o sea, para que le entreguen los remedios, se encuentra que no hay remedio. Claro. O quiere ver a un especialista y no encuentra que no hay especialistas. Y para este aborto necesitamos un especialista que es un médico cirujano. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿Estamos protegiendo los derechos humanos? ¿Estamos hablando de igualdad? ¿Estamos hablando de justicia social? Si no somos capaces de tener nuestros propios médicos que puedan solucionar el problema de los adultos mayores, de la gente pobre, de escasos recursos, ¿dónde está esa justicia social? ¿Dónde está? Entonces, tiremos leyes, diferentes proyectos de ley, pero ¿dónde está realmente la solución a los problemas sociales? Si no tenemos especialistas, aquí se requieren médicos cirujanos. Vea usted, busque un médico cirujano. Tiene que pagar. Si usted paga, inmediatamente tiene médico cirujano. Claro. Pero si no, y si es del sur, y si es de regiones, quiere un médico cirujano, quiere un médico especialista, no lo tiene. Y si quisiéramos hacer un aborto en el sur y no hay médico cirujano, ¿qué va a hacer? Y la otra pregunta, ¿y si el médico cirujano es cristiano? ¿O no le gusta el aborto? Si bien es cierto, el proyecto de ley habla la objeción de conciencia. Sí lo habla, de todas maneras. Pero si no hay, claro, el médico cirujano tiene que hacer igual el aborto, sí o sí. Claro. La objeción de conciencia se produce siempre y cuando hayan otros médicos que puedan hacer el aborto. Claro, exacto. Pero si no lo hay, y aquí veamos la realidad social de nuestro país. No tenemos especialistas. Entonces va a llegar el médico a decir, mire, yo no hago el aborto, pongo la objeción de conciencia, lo hago por escrito. Y van a decir, no hay otro médico, así que lo va a tener que hacer usted sí o sí. ¿Acaso nuestra sociedad, en qué está basada nuestra sociedad? ¿Está basada en qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a nuestra sociedad? En nuestros seres humanos. Claro. Nosotros tenemos que estar por la vida, tenemos que estar por nuestros semejantes. Claro. Ver que exista una justicia social, una igualdad. Los derechos de la mujer tienen que ser también los derechos del hombre. Y del bebé. Y los derechos del niño, y los derechos del que está por nacer, y los derechos que puedan tener todas las personas de diferentes sexos. Tenemos que tener igualdad de derechos. Así es. Hermano Miguel, usted tocó ahí el tema de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos. Frente a lo que estamos viviendo ahora, existe una actitud controversial y confrontacional con la declaración, porque por un lado, en la letra es muy lindo, es muy hermoso, defensa del ser humano a como dé lugar, pero el embrión, el feto o el bebé que está dentro es un ser humano igual, que no puede hablar, no puede defenderse, no puede decir nada y sin embargo está expuesto a que terceros decidan por él y de la peor manera. Entonces, es bueno que nuestros amigos televidentes se sumen a nosotros para presentar esta situación a Dios en oración y que traiga la luz en medio de los legisladores y este pequeño grupo que está presionando para que esta ley sea una realidad, este proyecto de ley sea una realidad. Mire, hablando el otro día con nuestro obispo Jorge Méndez, ¿ya? Muy querido de mi parte, y en el Consejo de Obispos hubo un grupo de pastores que consiguieron 400.000 firmas en contra del aborto. Y lo ingresaron, dando a conocer la postura, y no se tomaron en cuenta, para nada. Pero yo le pongo el siguiente ejemplo. Si salen a la calle un grupo de personas... 400.000 personas. Salieran los 400.000 personas, ténganlo por seguro que no estamos hablando de este proyecto de ley. Porque aquí en el fondo el que se manifiesta, el que hace este movimiento social, permite los cambios. Y esto ha sido histórico. Si los estudiantes no hubieran salido a la calle, no estamos hablando de reforma educacional. Si los enfermos no hubieran salido a la calle, no estamos hablando de la ley Ricardo Soto. Entonces,
¿Sabe lo que me preocupa? Y usted, hermano, que nos está viendo por televisión, me preocupa mucho. Somos 3 millones evangélicos acá en Chile. 3 millones. Un poco más. Un poco más. Porque el 3 millones se cortó hasta los 15 años. Claro. Por lo tanto, de ahí para abajo, ¿qué pasa con los niños de 14, 13, cierto? Claro. Sin contar que la última censo fue, pero un chasco. ¿Qué están haciendo los 3 millones evangélicos por los derechos, los principios de Dios? ¿Qué están haciendo? ¿Nos estamos convirtiendo en los domingueros? Claro. Que vamos el día domingo a escuchar la palabra y de ahí me olvido y me voy para la casa. ¿Qué estamos haciendo por estos principios que afectan en el fondo a las cosas de Dios? No estamos haciendo ningún movimiento social, ninguno. Ténganlo por seguro que si los 3 millones evangélicos que somos hiciéramos un movimiento social, ténganlo por seguro que estas leyes no se hacen. Pero se junta un grupo de 10, 15, 20 personas y sí se hacen estos cambios y sí se toman en cuenta. Por ejemplo, y con mucho respeto y cariño lo digo, el movimiento de las personas homosexuales, ellos se han movilizado. Ellos se movilizaron y ¿saben lo que lograron? El acuerdo de unión civil. El AUC. Ellos lograron eso y ellos se movilizaron. Y los evangélicos no nos hemos movilizado, estamos móviles, estamos con una participación pasiva. No, es que no queremos salir a la calle. Es que nosotros, hermanos queridos, si usted no logra movilizarse para proteger los principios cristianos, proteger los valores cristianos, no nos van a tomar en cuenta para nada los evangélicos. Para nada. Aunque somos la minoría más importante. Somos la minoría. Pero más importante. A mí a veces yo converso con muchos hermanos, me dicen, sí, pero esto tenemos que detenerlo de alguna forma. ¿Cómo se llama nuestro diputado? ¿Cómo se llama nuestro senador? ¿Cómo se llama nuestro alcalde? Hablemos con ellos. Hablemos con ellos. Pastor, perdón, mire, ya lo elevé a la calidad de pastor. Hermano Miguel Ángel, todavía nos falta más, pero el tiempo nos alcanzó ahora. Podemos seguir el próximo sábado con la ayuda del Señor con el tema. Encantado. Sería importante que viéramos, vamos a analizar el próximo sábado ¿Ya? el tema de las 3 causales del aborto. ¿Ya? Y vamos a ver cuál es la postura, los fundamentos que tiene cada uno y veámoslo también qué es lo que dice la palabra a la luz de de Dios. La palabra de Dios, exactamente. Muy bien. Usted no se vaya, vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.